thousands of seekers, most of them from broken or unstable families, and already emotionally wounded, are becoming victims of the gurus. Rajneesh is one of India's most controversial gurus. Rajneesh would come out twice a day in one of his 96 Rolls Royces and literally be worshipped by his thousands of Western devotees. Not only do these things trigger emotional and mental diseases, which have been known to place people even in insane asylums for the rest of their lives, but they also recognize that these exercises can open your soul and your mind and your entire being to a takeover by demonic forces. It is a love relationship, master and disciple. Something happens in your heart when you see a master. Bhagwan is my master and I love him. Bhagwan's my master. Part of his required allegiance demanded that his followers always wear orange, India's holy color, and a portrait of their master around their necks. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. The next phase, the screaming phase of dynamic meditation, feels like when you finally had an opportunity to throw a tantrum when you were a little kid. By the time you get to the third phase of jumping up and down and yelling "Who," you're hardly there at all. And so it's pretty hard to remember what happens when you're there. I guess the closest thing I can associate it with is mindlessness. You get to a place where your mind actually leaves your body. Your body's just jumping up and down, and your voice from your gut is yelling "Who," and you're not doing it anymore. You become one with this whole energy. The next phase in dynamic is the quiet space. Someone yells "Stop," and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis. And what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness. My mind actually stops, and I feel a oneness with the whole universe. Has the human race learned nothing from its own mistakes? Vamos a estar viendo una cantidad grande de videos en este documental y les voy a mostrar algunas cosas impactantes y tan similares que son al culto Kundalini de la India y del movimiento Nueva Era y religiones del Este. Cosas que han estado invadiendo en los últimos 16 a 17 años. Creo es la peor invasión en la historia de la Iglesia. Entonces he recopilado todo esto alarmante y perturbador. ¿Cómo inició
esta invasión. Primero escuché de este hombre, Rodney Howard Brown, en el 93 o en el 94. Él estaba llevando a cabo grandes convenciones en los Estados Unidos, introduciendo el espíritu de la borrachera, llamándose a él mismo el cantinero del Espíritu Santo. También impartiéndoles el espíritu de la risa, con solo mover sus manos, y esta risa vendría sobre ellos, o temblando incontrolablemente. Todas estas manifestaciones apenas comenzaban a suceder. Y comenzó grande en la palabra de fe, lo cual es un gran ministerio de la prosperidad. Y apareció con Kenneth Copeland en su programa de televisión, como los pueden ver ahí compartiendo un momento borrachos en la televisión. Aquí está Rodney Howard pasando el espíritu de la borrachera y de la risa a algunos de los líderes en Tulsa, Oklahoma, a los más grandes de Palabra de Fe, ministros de la prosperidad. Un hombre llamado Randy Clark vino aquí a ver lo que estaba pasando y fue impactado por esto, y se llevó esta unción y la llevó a la iglesia llamada Vineyard Church en Toronto, Canadá. Entonces ya en la Vineyard Church, en el aeropuerto, vino a ser conocida como la bendición de Toronto alrededor del mundo. La bendición de Toronto. Todos sabían que se trataba de gente cayendo al suelo, actuando borrachos, con risas, temblores incontrolables en sus cuerpos de adelante hacia atrás, algunos rugiendo como leones, otras personas haciendo ruidos de animales. Estas cosas nunca se habían dado en las iglesias, tal vez en una forma muy mínima, pero nunca en estas magnitudes ahora vistas, hasta el punto de llegar a ser reconocidas alrededor del mundo. Alrededor del mundo, pues estamos hablando de países conocidos como Inglaterra, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y muchas otras naciones alrededor de Europa, incluyendo aún el movimiento carismático. En grandes proporciones, todo esto llegó a ser una influencia global en solamente un par de años. La pregunta base en todo esto es por qué estas manifestaciones tan similares a estas religiones hindús, a cultos como el Kundalini, no las encontramos en la Biblia, en las Escrituras. En la religión hindú, la forma para experimentar el levantamiento del Kundalini es que un gurú ponga sus manos sobre sus cabezas, lo que ellos le llaman el Shatipa. Eso les llena de un indescriptible amor, el toque de emociones. Algunos caen hacia atrás. Estos hombres también hacen ruidos de animales, gritos, tiemblan, y esto es el llamado levantamiento Kundalini, lo que se ha estado viendo en la Vineyard Church de Toronto, Canadá. Ahora, todo esto comenzó con Rodney Howard Brown impartiendo esta nueva unción a un grupo de líderes, y ellos se encargaron alrededor del mundo de esparcerlo, y pudiéramos decir que se esparció como fuego. ¿Cómo sabemos que Rodney Howard Brown estaba transmitiendo la unción del Espíritu Santo cuando todas estas manifestaciones son idénticas al culto llamado Kundalini? Una de las manifestaciones del culto Kundalini siempre han sido estos movimientos. Esta mujer del movimiento de la nueva era va caminando y manifestando estos movimientos involuntarios, sacudiéndose violentamente. Estas manifestaciones se dieron una y otra vez en la iglesia de Toronto, en The Vineyard Church. Obviamente son movimientos de este culto llamado Kundalini.
Un amigo mío en Sudáfrica que ha llevado una tremenda investigación en esta materia dice que el Kundalini es como un falso Espíritu Santo que produce aún milagros y sanidades. Amor, energía, emociones, todas estas cosas de las que estamos hablando es un falso Espíritu Santo que proviene de la India. Ahora la Biblia nos habla en 1 de Timoteo capítulo número 4 y nos dice claramente una y otra vez que en los postreros tiempos se levantarán engañadores, personas escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas de demonios. Todas estas cosas como estar sobrios y velar, estar alertas, esas son las cosas que la Biblia nos menciona a nosotros como cristianos. Y aquí estamos ahora viviendo estas situaciones, viendo estas manifestaciones y grandes ministerios que promueven todas estas cosas raras y manifestaciones que la Biblia no menciona. Espíritu de la borrachera, cuando la Biblia nos dice que estemos sobrios y velar una y otra vez. Entonces yo no quiero tomar ningún riesgo con estos espíritus engañadores en estos últimos días, con manifestaciones similares a las religiones hindús y prácticas raras, que no quiero tener parte en esto. Las iglesias no hubieran permitido esto desde un principio, porque no se encuentra en las Escrituras. Como hemos visto ya en los 90, este movimiento inició en las iglesias con borracheras, risas, sonidos de animales, gente cayendo, temblando. Todo esto se expandió alrededor del mundo. Y por supuesto también la revista Carisma estaba detrás de todo esto. En los Estados Unidos otro avivamiento tomó lugar en Brownsville, donde también se predicaba todo esto y donde las mismas manifestaciones se estaban dando también. Luego en el 2008 vino el más grande de todos por Todd Bentley, llamado el avivamiento de Lakeland. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry, came to do just 5 nights of meetings in one Lakeland church. We're in 214 nations a night, potential audience 400 million, and 10 hours a day. We're literally around the world. People are seeing what's happening here in Florida. That's because God TV made the unprecedented and extremely expensive decision to preempt all their primetime programming and broadcast the Lakeland meetings every night. No hay duda que este fue uno de los movimientos que obtuvo gran publicidad, uno de los más grandes que la iglesia americana haya visto. 550,000 different computers have logged into the webcast. That's incredible. Y claro, este movimiento de Lakeland también estaba cargado con todo este tipo de manifestaciones raras que ya estuvimos viendo anteriormente. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. Y no fue sorpresa que Todd Bentley haya invitado al fundador de la iglesia de Toronto, Canadá, Randy Clark, para que ministrara también en este nuevo avivamiento. Miles de personas y líderes estaban asistiendo y viniendo de todas partes del mundo para recibir lo que ahí se les estaba impartiendo. And our focus here in Florida every night is I lay hands on every single person that comes, whether it's 5,000, 10,000, and I'm praying, God, give it away, give it away, give it away. That's the focus here, impartation. Some are saying this is the most contagious anointing the world has ever seen.
Solo fíjese bien lo que aquí la gente dice está recibiendo y llevándoselo a sus ciudades y a sus iglesias. Esto es lo que pasó en Inglaterra cuando este supuesto avivamiento llegó hasta allí. Y esto se repitió alrededor del mundo en cientos de iglesias donde esta falsa unción había llegado. Aún la revista Carisma comenzaron a preguntar por algunas cosas raras que estaban aconteciendo. Pero eso no detuvo a grandes líderes del movimiento carismático para adoptar y practicar todo esto. El 23 de junio del 2008 llevaron a cabo una convención especial donde estaba Todd Bentley con todos los grandes apóstoles y profetas del movimiento carismático. Este es Peter Wagner, el apóstol principal del movimiento carismático. Y es reconocido también como uno de los profetas más importantes en este movimiento. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me, and I decree to Todd Bentley, your power will increase, your authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase. Por supuesto, un par de semanas más tarde, el ministerio de Todd Bentley se vino hacia abajo. Y aunque esta mujer, sacudiendo su cabeza, le profetizara grandes cosas, solo un par de semanas más tarde, en julio 9, ABC tuvo un especial con Todd Bentley. Poco nos imaginábamos que todo esto estaba siendo nada más el inicio de la gran destrucción de este falso ministerio. Through miracle with their medical diagnosis, their names. But we never got 3. Instead, we were given a binder filled with what Bentley says are stories of inspiring miracles. It offered incomplete contact information, a few pages of incomplete medical records, doctors' names were crossed out. And so, not a single miracle claim of Bentley's could be verified. Después, noticias más impactantes. Todd Bentley estaba separándose de su esposa. Aparentemente estaba siendo infiel con una de las trabajadoras del ministerio en el tiempo del avivamiento, cuando estaba en su mayor apogeo. Lee Grady, un editor de la revista Carisma, habló a multitudes diciendo lo siguiente: el anuncio de Todd Bentley y de su matrimonio destruyéndose ha levantado un sinnúmero de preguntas que tienen que ser respondidas. Esto no estaba supuesto a terminar así. Pero eso no fue el final. Todd Bentley se divorció de su esposa y se casó con su novia, y el ministerio profético más grande, dirigido por Rick Joyner, lo tomó para restaurarlo y ponerlo de regreso en las plataformas. Y ahora aquí lo tienen ministrando a la par de su nueva esposa. And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant, it was a wild elephant, a wild elephant. Como ya pudimos ver, los mismos movimientos violentos que son parte de prácticas hindúes son señales del movimiento llamado Kundalini, y que ahora las estamos viendo en las iglesias. Pero esto no se trata solo de Todd Bentley y sus amigos, sino de miles y miles de líderes carismáticos y iglesias alrededor del mundo que han tomado la decisión no solo de traer estas cosas dentro de sus iglesias, sino de transferirlas a otras personas. A mí no me interesa quiénes o qué ministerios lo estén haciendo, sean quien ellos sean. Esto es una de las peores y de los más distorsionados movimientos que las iglesias hayan visto jamás, y que hayan sido traídas deliberadamente para introducirse dentro de ellas mismas. Lo más triste de esto es que ninguno de estos líderes tiene ningún tipo de discernimiento. Necesitamos una restauración en los líderes de nuestras iglesias.
Yo soy pentecostal, hablo en lenguas, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, no estoy en contra de las manifestaciones. Sin embargo, me gustaría aún ver más personas recibiendo el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Pero esta generación que se está levantando no tiene que ver nada con la llenura del Espíritu Santo. From Luke chapter 1. Este es John Crowder, lo peor quizás que he visto, y su influencia está creciendo enormemente entre los jóvenes. I firmly believe in token the ghost, right? I have a little Jehovah Wana. And so we just, all you have to, and the thing is, it's free. You just reach in your pocket. Wow, look at what's there. You just take a little whiff of the glory. Una pregunta básica aquí es hasta qué punto o cómo interpretan estas personas la blasfemia. Estas son algunas de las cosas que John Crowder y sus amigos están promoviendo alrededor. Cada año atrayendo cientos de personas. Y claro, si alguien cuestiona lo que están haciendo, son inmediatamente acusados de ser fariseos. Y nadie está supuesto a preguntar nada, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Y aquí están ministrando el espíritu de la borrachera en un culto de jóvenes en una ciudad de Los Ángeles, California. Este movimiento se está enfocando bastante en la juventud. Bill Johnson es un gran líder carismático muy reconocido y autor del libro Cuando el cielo invade la tierra. Pocos saben que la iglesia que él dirige es una de las mayores promotoras del espíritu de la borrachera en Norteamérica. Tienen lo que le llaman el túnel de fuego y se están enfocando en los jóvenes. ¿Te imaginas entrando a un cuarto que suene así? Otro ministerio que está adoptando situaciones raras como estas, incluyendo el espíritu de la borrachera, es IHOP, un ministerio en Kansas City. Aquí está Mike Bickle, el fundador de iHeart Ministerios, dando la bienvenida a los de la Iglesia de la Bendición de Toronto para unirse al ministerio de ellos. Kansas City, Reading and Toronto must come together. Wow. Say it again. Say it again. Esta borrachera, ¿de dónde proviene? ¿Por qué se comportan así? Ellos dicen que es el Espíritu Santo. Dicen, oh, es como en el libro de los Hechos. Hechos 2. Yo digo, no es nada como lo que menciona Hechos capítulo 2. No dice que estaban tambaleándose. Lo que ellos escucharon fueron gente hablando en otras lenguas. Y ellos asumieron y dijeron, oh, estas personas están borrachas. Al contrario, la Biblia nos recalca en los últimos días que estemos sobrios y que velemos, y no que estemos borrachos. ¿Por qué entonces todos estos ministerios están demostrando totalmente lo contrario de estar sobrios y completamente lo contrario de santidad? Es más parecen cultos paganos. Este es Rick Joynas de la Iglesia Estrella de la Mañana, llevando a cabo también las mismas manifestaciones que se han estado dando en todo Norteamérica. ¿Puede alguien decirme cuál es la diferencia entre esto y el paganismo? Como podemos ver, todo esto tiene que ver con el movimiento de la nueva era. En la página web de John Crowder, él abiertamente promueve su escuela de misticismo, donde también ofrece trances, oraciones estáticas, viajes espirituales y misticismo. Muchos líderes cristianos alrededor del mundo están promoviendo este ministerio.
Cada vez más parece la gente estar siendo alejada de la verdad y atraída a estas raras manifestaciones. Cosas como viajes trascendentales, oraciones raras, estigmatas, cosas que tienen que ver con el movimiento de la nueva era. Esta es Lucy Rail, una líder del movimiento carismático que está trayendo a muchas personas con estas señales. Josué Mills se especializa en partículas de oro y en aparición de polvo de oro y en varias manifestaciones raras, incluyendo viajes espirituales y muchas otras cosas. Y la gente viaja desde muy lejos para venir a ver esto. Y luego tenemos las apariciones de los ángeles. Aún la misma Biblia nos advierte de estos ángeles de luz que se pueden aparecer, y ahora los estamos viendo en todos los lugares, en muchos lugares donde se están manifestando, pero que no tienen nada que ver con los ángeles que la Biblia menciona. En el programa de Sid Roth vemos cómo él le da crédito a Josué Mills de ser una persona de hacer grandes prodigios y milagros. Espero que puedan ver a través de todos estos ministerios que son parte de un mismo movimiento, de un mismo mover, por esta falsa unción que se ha estado esparciendo por todo el mundo desde los años 90 y que aún esparciéndose hasta el día de hoy. Como consecuencia de esto, ahora nos deja con un mover en las iglesias cargadas de espíritus diabólicos, manifestaciones y prácticas que vienen directamente de religiones del este y con mezcla de misticismo. No podemos dejar pasar por alto todas estas situaciones, sino ponerles atención y ver cómo está enfocándose mucho en la juventud. ¿Es este movimiento peligroso? Claro, claro que sí. Y espero que a través de este documental tú puedas ver por qué. Hay algo que quiero mencionar antes de cerrar este programa. Muchas personas cuando ven estas manifestaciones raras se van también al otro extremo diciendo: yo no quiero ningún milagro, yo no quiero ninguna profecía, no quiero saber nada de la sobrenaturalidad de ese Dios. Aún vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, Dios hace milagros, son milagros puros, son milagros santos. Dios hace cosas sobrenaturales, pero siempre el carácter de la santidad de Dios estará en todo lo que Él hace.